Hola, bienvenidos todos nuevamente a la segunda parte de la revisión de la anatomía por resonancia magnética de tobillo. Vamos pues al grano, tengan en cuenta la lista de chequeo que revisamos en la primera parte y vamos a hacer pues una orientación anatómica en general. Entonces aquí tenemos en cortes axiales, en STIR, vemos lo que les había mencionado, los tendones y ligamentos son hipointensos en todas las secuencias. Entonces, compartimiento anterior, compartimiento posteromedial, posterior y posterolateral. Y vamos a empezar con la revisión anatómica de los tendones. Entonces, acá vamos a encontrar los tendones extensores. Entonces, de medial a lateral ya habíamos revisado el tibial anterior, vamos a seguirlo, es hipointenso y vemos que este se inserta o tiene una inserción en el borde medial de la primera cuña y también va hasta la cabeza del primer metatarsiano. Y nos regresamos para buscar a revisar el segundo, que es el extensor largo del hallux. Pues casi no lo podemos ver en todo su trayecto, pero pues lo revisamos hasta donde lo observamos. Y el extensor largo de los dedos, también hacemos la revisión y vemos cómo él se divide en la porción anterior para cada uno de los dedos, excepto el 1. Y vamos ahora sí con los tendones flexores del compartimiento posteromedial. Aquí tenemos el tibial posterior, el cual lo vamos a seguir, lo seguimos y vemos que él se inserta en el borde medial del navicular y también tiene una inserción en la cara plantar de la segunda cuña. Nos regresamos, aquí vemos que está pasando medial al ligamento deltoideo, que ahora lo vamos a ver. Vamos ahora sí, adyacente a él encontramos el flexor largo de los dedos, también lo seguimos en todo su recorrido hasta donde podamos visualizarlo, identificando si hay alteraciones en su intensidad de señal. Y el gordo, pues ya habíamos dicho, el flexor largo del hallux, y también lo seguimos hasta donde podamos visualizarlo. Posterior tenemos el tendón de Aquiles. Recordemos, él tiene una forma de media luna, no debe medir más de 8 milímetros en este plano axial de antero-posterior, no debe ser más de 8 milímetros para decir que está engrosado. Recordemos que este tendón se forma de la confluencia de los tendones de los músculos gemelos y del sóleo. Y también otro dato importante del Aquiles es que pues no tiene vaina sinovial, por lo tanto no da tendinitis sino tendinosis, la patología en este tendón. Y medial y lateral, teniendo como referencia el peroné, los peroneos, el peroneo breve y el peroneo corto. El peroneo breve y el longus, o también el peroneo corto y el largo. Entonces vamos a ver cuál es cuál. Entonces aquí tenemos el más interno, les había mencionado que es el breve, vamos a ver si es cierto, y este tiene una dirección hasta el quinto metatarsiano, entonces sí es el breve. Y el largo tiene se va por debajo del cuboides hasta una dirección oblicua hasta su inserción en el primer metatarsiano. Listo los tendones en los compartimientos. Ahora sí vamos a ver las estructuras o el complejo ligamentario. Yo siempre comienzo con la sindesmosis. Entonces aquí vemos el tibio peroneo anterior, que les decía que funcionalmente es el más importante, y que no debemos confundirlo con el peroneo astragalino posterior.
porque es frecuente confundirlo. Vamos a ver que él se encuentra más inferior. Ahorita lo volvemos a revisar. Este es el peroneo astragalino anterior. Y ahorita estamos con los de la sindesmosis, el tibio peroneo anterior y el tibio peroneo posterior. Generalmente los vemos en un solo plano. Y los ligamentos interóseos, pues que no son valorados en la resonancia magnética, pero pues hacen parte del complejo de la sindesmosis. Seguimos después de la sindesmosis por el peroneo astragalino anterior, que hacen parte pues del ligamento colateral lateral o externo, donde está el peroneo astragalino anterior, que va desde el reborde anterior del extremo distal de la fíbula o peroneo hasta el talo o astrágalo. Y el posterior, que lo vemos aquí, desde el extremo distal de la tibia, de la fíbula, hasta el tubérculo posterior del talo. Y es hipointenso, es un poquito más heterogéneo, pero es importante visualizarlo. Nos quedaría faltando en este lado es el peroneo calcáneo, que está como en referencia medial a los tendones peroneos, es decir, lo vamos a buscar por debajo y por dentro, medial a los tendones peroneos hasta su inserción en el calcáneo. En este paciente pues no se ve muy bien, pero vamos ahora a corroborarlo en el plano coronal, cuando veamos el plano coronal. Y ahora sí, ya vamos con el lado medial. Entonces en el lado medial está el ligamento deltoideo, lo que les mencionaba. Aquí estamos observando sus fibras profundas, las cuales tienen un aspecto más heterogéneo por la interposición con grasa entre sus fibras. Y vamos a ver las fibras superficiales, las cuales se encuentran mediales a los tendones flexores, que son los que acabamos de seguir, que son el tibial posterior, en fin. Y se encuentra medial, las fibras superficiales medial a los flexores. Entonces ahí es importante tener en cuenta esto. Entonces recordemos cuáles son las fibras superficiales. Las profundas pues ya sabemos que están en íntima relación entre el borde medial de la tibia hasta el reborde medial del astrágalo. Y ahora sí vamos con el fascículo superficial. Vamos a ver cuáles de ellas identificamos. Recordemos, las fibras son el ligamento tibio escafoideo o tibio navicular. Entonces iríamos desde el maleolo medial hasta el navicular. Aquí estamos a nivel del talo y aquí tenemos el navicular que está articulando con el talo o astrágalo. Y esta sería la articulación talo-navicular, que es la última ítem de la lista de chequeo. Entonces, si este es el navicular, entonces aquí estarían las fibras tibio, o de las fibras superficiales, las fibras de tibio navicular. Luego seguiría las fibras del tibio calcáneo, entonces va nuevamente desde el reborde del maleolo medial hasta el sustentáculo del tali, que está aquí. Entonces aquí está el calcáneo y medialmente vamos a buscar el sustentáculo del tali, que pues en esta imagen desafortunadamente no podemos visualizar bien, pero tener en cuenta que el tibio calcáneo llega hasta el sustentáculo del tali. A ver si podemos visualizarlo ahora en el plano coronal. Y el tibio spring, que va a pasar por delante del sustentáculo del tali. El dato que les debía del tibio spring es que, pues, como les había mencionado, no se une a un hueso, sino a una banda oblicua superomedial del ligamento en resorte,
y es un estabilizador secundario del segundo arco plantar. Entonces, antes no tenía mucha importancia, pero pues ahora los ortopedistas le han dado una importancia en la cual nosotros debemos estar actualizados y revisando esta estructura. Ahora sí vamos con el reconocimiento de las articulaciones tarso-metatarsianas. Entonces aquí tenemos el calcáneo. Empezamos con esta. Por delante y articulando con el calcáneo está el cuboides y aquí está el cuboides articulando con el quinto metatarsiano, que es este, y el segundo metatarsiano, que es este. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Es que no hayan lesiones osteocondrales, quistes subcondrales o cambios de osteoartritis. Aquí también pues vamos a observar el talo o astrágalo por delante articulando con el navicular. Del navicular articula con la primera cuña, la segunda y tercera cuña. Y pues el resto de las articulaciones pues vamos a verlas en los otros planos. Pasamos ahora sí al plano sagital. En el plano sagital siempre pues comienzo viendo las estructuras óseas y las articulaciones para completar con lo que terminamos en el plano axial. Entonces la tibia, el talo o astrágalo, la articulación tibio astragalina o tibio talar. El astrágalo articulando con el calcáneo, aquí tenemos en la faceta posterior, aquí tenemos la faceta media con el sustentáculo del tali y la faceta anterior, que aquí no quedó muy buena, pero aquí está la faceta anterior. Lo que queda en medio de esas dos estructuras óseas es el seno del tarso. El seno del tarso es importante, principalmente se observa grasa, está negrito porque pues se ha suprimido la grasa en esta secuencia. Si está brillante en esta secuencia, podemos sospechar una patología del seno del tarso. Seguimos con las articulaciones, la talo navicular, que ya la habíamos visto en el plano axial, y la calcáneo cuboidea. Listo, checklist de articulación tarso-metatarsianas. Después de las estructuras óseas, siempre valoro nuevamente ahora sí los tendones, el tendón de Aquiles. Le echamos una miradita a la grasa de Käger, que no vaya a tener edema o inflamación o líquido. Vamos ahora sí a ver desde el maléolo lateral, ¿no? Peroné, aquí está el peroné, aquí encontramos estas dos estructuras hipointensas, que es lo que les mostraba en la primera presentación, el peroneo corto por encima y el peroneo largo por debajo. Ahora sí nos vamos hacia medial y el primero que encontramos es el flexor largo del hallux, como referencia el sustentáculo del tali, por debajo de él el flexor largo del hallux. Y luego nos vamos un poco más donde ya encontramos el flexor largo de los dedos y el tibial posterior. Aquí alcanzamos a ver el tibial anterior, que es ya en la parte anterior, y eso con los tendones. Nos falta la fascia plantar, que debemos ver la hipointensa insertándose en el calcáneo y buscar si no tiene espolón. No la debemos ver solo en un corte, debemos recorrerla identificando si no hay alteración en su intensidad de señal. Aquí es lo que les mencionaba, que en la parte más inferior de la sindesmosis
vemos el ligamento transverso, donde observamos que no debe confundirse como un cuerpo libre intraarticular o como una ruptura, sino que hace parte de la sindesmosis. Y listo con el plano sagital. Vamos ahora sí con el plano coronal. En el plano coronal vamos nuevamente a ver las articulaciones. Aquí vemos la articulación tibio-talar, vemos el domo talar, que no vayan a haber lesiones o lesiones osteocondrales o fracturas. Aquí seguimos con las articulaciones. Aquí sería la faceta medial con el talo o astrágalo, con el sustentáculo del tali del calcáneo. ¿Qué más? Vemos, listo, aquí estamos bien posterior, viendo el tendón de Aquiles. Después de revisar nuevamente los maleolos, el maleolo lateral por el peroné, el maleolo medial, la tibia, y aquí miren cómo vemos el ligamento deltoideo. Aquí vemos sus fibras profundas en forma de abanico, con áreas hiperintensas en sus fibras que corresponden a grasita. Y las fibras superficiales, aquí podemos verlas. Entonces, hasta el sustentáculo del tali, la tibio calcáneo, la tibio astragalina y el ligamento tibio spring, que va por detrás del sustentáculo del tali, que sería este. ¿Ok? Tibio spring. Y medial, que les decía que las fibras superficiales se encuentran medial a los tendones ¿qué? Flexores. Listo. Entonces ahora sí vamos a la parte lateral. Entonces aquí tenemos las fibras del peroneo astragalino posterior. El anterior les había mencionado que no podemos visualizarlas o es difícil visualizar. Y aquí observamos las fibras. Vamos a buscar hasta el peroneo calcáneo, el ligamento peroneo calcáneo. Entonces, mírenlo aquí está el peroné hasta el calcáneo y se encuentra medial a los peroneos, que es lo que les había mencionado. Aquí está el calcáneo y aquí está el peroné desde su borde más inferior. Como vemos, es muy difícil verlo en axial porque tiene una disposición, una dirección totalmente longitudinal, y es por eso que lo vemos mucho mejor aquí en el plano coronal. Y eso es todo, pues